Cruz y soy alumna de la Universidad Popular de la Chontalpa. Esta tarde me encuentro con la profesora Carolina Hernández Jiménez. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes, Fátima. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Ahorita en este momento le haré unas preguntas sobre delitos contra la inviolabilidad de un secreto. Ese es el primer delito. Lo vamos a ir desglosando en 4 delitos. La primera pregunta dice: ¿en qué consiste el delito contra la inviolabilidad del secreto y cuál es su finalidad jurídica? Ok, para hablar nosotros, Fátima, del delito de inviolabilidad tendríamos primero que empezar explicando un poquito sobre los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, porque recordemos que toda esta cuestión de los delitos, lo que busca, el hecho que un delito esté tipificado, es que se busca que se sancione o que se proteja un bien jurídico. En este delito específicamente, algunos de los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal serían el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la vida privada, a la protección de datos personales. Por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, nos debemos precisamente a la inviolabilidad del secreto. Nuestros clientes pueden venir a nosotros y comentarnos diversas cuestiones de manera muy particular y muy personal, porque las tenemos que conocer nosotros por ser sus abogados. Y si nosotros, a través de este servicio profesional que es la abogacía, transmitimos esa información a un particular, a mi amigo, a otro abogado, a otro colega, entonces estamos cometiendo este delito, porque esta tipificación nos lleva a que no podemos nosotros transmitir esta información que se nos ha entregado a través precisamente de nuestra profesión. La siguiente pregunta es: ¿qué elementos deben existir para que se configure el delito de revelación de secretos? Okay. Los elementos, recordemos que en el derecho penal también es muy importante que, a pesar de estar tipificado, que es uno de los elementos importantes, que ya lo encontramos en nuestro Código Penal para el Estado de Tabasco, que si bien se han derogado algunos artículos, todavía sigue tipificando este delito. Y alguna de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta de entrada es que yo haya tenido acceso a la información por mi empleo, por mi relación, por mi profesión, y entonces eso me da a mí la información. Ese sería el primer elemento, que yo haya obtenido esa información. Y el segundo elemento es que esa información sea privada, es decir, que atañe a la vida pública de una persona y que yo no la pueda difundir, y sin embargo así la difundo. En este caso, además, otro de los elementos es que yo haya divulgado esa información, y divulgar esa información lleve a causarme un perjuicio en la seguridad jurídica, en la seguridad pública, en el acceso a la justicia, porque todos estos derechos vienen emparejados. Entonces, causarle un perjuicio a esta persona es un buen nombre, su reputación, y los elementos es que se haga con todo el dolo. La siguiente pregunta es sobre los delitos de incumplimiento de los deberes de abogados defensores y litigantes. Dice: ¿en qué consiste el delito de incumplimiento de los deberes de abogados defensores y litigantes? Desde el momento uno que aceptamos un asunto, y lo tenemos que hacer con responsabilidad, con compromiso, con respeto hacia nuestros clientes. Entonces, sucede aquí que en muchas ocasiones él o la abogada pudieran cometer algunas inconsistencias. En este caso, muy específicamente, el incumplimiento de un deber de un abogado es que el abogado, por ejemplo, deje de asistir a una audiencia sin razón alguna, o si que el abogado que tenía que realizar una promoción o un escrito, una solicitud, no la realice en el tiempo, simplemente porque no tuvo el tiempo aparentemente. Tenemos que entender que el abogado no tenga tiempo no es una justificante. Al contrario, no lo exime porque reconoce su responsabilidad. Desde el momento que a usted viene un cliente y le platica una situación y usted se hace su abogado, acepta el asunto, tiene el deber de participar durante toda la audiencia. No es que va a dejar la audiencia tirada en cualquier momento, porque recordemos que todas y todos tenemos el derecho humano al acceso a la justicia, y el derecho al acceso a la justicia viene emparejado también a que nosotros los abogados podamos llevarlo a un mejor puerto. Entonces, ¿cuándo se da cuando el abogado deja de cumplir todas estas funciones, deja de realizar sus actuaciones, deja de ir a las audiencias, o incluso deliberadamente decide ya no participar? En algunas ocasiones lo hacen, y hay
Muchas de estas cuestiones suceden actualmente porque el cliente no le pagó debidamente, porque no se realizaron, pero eso no importa cuando se va a imponer una sanción, porque el abogado tuvo su momento procesal para ejercer su renuncia y no lo realizó. Entonces, este delito se configura desde el momento que yo dejo de hacer mi deber o incluso hago o apoyo a la contraparte para perjudicar a la parte a la que yo estoy llevando. Muchas gracias. El siguiente delito habla sobre el ejercicio indebido del propio derecho. La pregunta es, ¿qué es el delito de ejercicio indebido del propio derecho y cuándo se configura? Ok, bueno, cuando hablamos del delito del ejercicio indebido del propio derecho, estamos hablando de la autotutela. Recordemos también que la Constitución nos establece que nosotros no podemos hacernos justicia por propia mano. Existen procesos que se tienen que llevar a cabo. ¿Cómo se configuraría? Lo vamos a hacer un ejemplo para que sea un poquito más específico. ¿Cuándo se configura este delito? Y yo lo he planteado en muchas ocasiones en mis clases y les digo a mis alumnos, mira, ¿qué sucede? Vamos a poner dos cuestiones. Yo soy arrendador y mi arrendataria, que es quien tiene la obligación de pagarme la renta, no me la paga y ya lleva 5 años sin pagarme la renta y siempre se burla de mí. Entonces, 5 años, 1 año, el tiempo que sea. Entonces ya me debe una cantidad excedente de este arrendamiento. Entonces, ¿qué hago yo? A mi arrendadora, dueña de esto, se me hace más fácil ir y sacarle sus cosas, se las tiro, se las quemo, le tiro todas sus cosas y le causo un daño. Entonces esta persona a la que yo le causo un daño, que es la misma persona que no me pagaba y que se reía de mí en mi cara, va y presenta una demanda en mi contra y quiere que yo le dé reparación de daño. Y el juez civil, precisamente el juez familiar, claro que accede y ella me gana en la litis porque tiene razón. Y estamos hablando de que tiene su derecho a ejercitarlo. Yo tenía derecho a hacer eso, no tenía ningún derecho a hacerlo de esa forma, pero la ley me daba a mí la oportunidad de ejercitar mi derecho. Pero ¿qué hice? Yo sabía que me asistía el derecho, pero en lugar de hacerlo a través de la vía jurisdiccional, lo que hice fue hacer un uso indebido de ese derecho y lo hice a través de la autotutela, queriéndome hacer justicia por mí misma. Y la Constitución nos dice que el propio Código Penal, recordemos que el único que puede imponer sanción es el Estado, ¿sí?, que es el que puede imponer medidas punitivas y nosotros no podemos hacernos justicia por propia mano, aunque me asista el derecho y aunque yo tenga la razón. Muchas gracias, eso sería todo por el momento. Le agradezco mucho haber aceptado la entrevista, la verdad que, pues, más que sinceras, gracias. Gracias a ustedes también por tomarme en cuenta y con gusto estamos a la orden. Muchas gracias, que tengan un bonito tarde.